Señor, te damos gracias en este día, gracias por tus bendiciones, por tu cuidado en esta semana, Señor, y tus provisiones en cada hogar, Señor. Te pedimos por todos los jóvenes que están conectados, Señor, que tú les guardes y que tú nos ayudes a entender de tu palabra, que podamos agradarte a ti y que pongamos el ejemplo en nuestras vidas, lo que vayamos a aprender, Señor. Gracias y te pido que tú ayudes a quien nos vaya a compartir, que tú le des sabiduría. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se supone que ya se ve la pantalla. ¿Ya la pueden ver ustedes en sus aparatos o Sí. no? Sí, Excelente. Muy bien. Vamos a hacer un repaso nada más para poder ya introducir el tema de hoy. Entonces, recordemos que Primera de Corintios fue escrita ¿por quién? Dijimos por Pablo. Y es algo importante porque Pablo se hace llamar apóstol de Jesucristo, que le escribe a la iglesia de Corinto, que fue fundada, como les mencionábamos, en el segundo viaje misionero de Pablo, y estaba en Grecia. ¿Esta iglesia tenía problemas? ¿Sí o sí? Sí, podemos poner un montón de sí, porque esta iglesia tenía muchísimos problemas, al igual que todas las iglesias del día de hoy. Obviamente, esta iglesia tenía, pues quizá no todos los problemas que podemos enfrentar en la iglesia, pero sí tenía muchos de los que se describen en la iglesia a través de la historia. Y recordemos que Primera de Corintios tenía muchas de estas situaciones debido a la cultura que la rodeaban. En esta cultura recordemos que había muchos ídolos como Apolo, Afrodita, y entonces la vida de los corintios estaba plagada de pecado, igual que la cultura actual. Entonces, habían traído mucho de ese pasado a la iglesia y por lo tanto la iglesia de Corinto estaba sufriendo un montón de pecados. Entonces, Pablo les escribe para poder poner en claro las dudas que ellos tenían, esclarece las inquietudes que ellos le podían preguntar, pero también Pablo aprovecha esta carta para decirles varias cosas. Y si nosotros recordamos cómo está dividida esta carta, vamos a saber que en esta carta principalmente se nos da la introducción, se nos da la intro, y después lo que hace Pablo es... Ay, esta basura ya se trabó. Pablo se presenta, Pablo les dice que les está escribiendo. Después, en los versículos que siguen, Pablo les da un poquito de cosas buenas, que es lo que nos mencionó Marisol. Cosas buenas. Y entre esas cosas buenas, ¿qué les menciona? Pablo les está diciendo, oigan, ustedes como cristianos ya han recibido todo lo que Dios les ha dado para la iglesia. Ya no necesitan más cosas espirituales, ya no necesitan que Dios les regale más dones, porque todos los dones ya los tienen. Y eso lo vimos en los versículos el 3 hasta el 9, que nos compartió la hermana Marisol. Marisol también nos decía algunas cosas. Si nosotros podemos mantenernos firmes hasta el final, es porque Dios nos mantiene firmes gracias a esos dones, gracias a la iglesia, gracias al Espíritu Santo para que nos anime y nosotros estemos libres de toda culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva, nos dice el versículo 8, que vamos a estar libres de toda culpa, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Él murió por nosotros y nos limpió de nuestros pecados. Entonces, esa idea que Pablo nos está diciendo es la solución que él le va a dar a los problemas que vienen. En los siguientes capítulos, empezando desde el 1:10 en adelante, hasta prácticamente el 16, Pablo va a mencionar los diferentes problemas que tenía la iglesia de Corinto. Y algunos eran severos, pero siempre Pablo lo que va a hacer es darles una solución. Y como veíamos en el video que les pasé al principio, algunos pecados que tenía la iglesia, como por ejemplo aquí en el capítulo 1, eran la separación. Había fascismo en la iglesia, había facciones, unos seguían a uno, otros seguían a otro, y entonces Pablo les va a dar la solución a esta separación a través del Evangelio de Cristo. Les dice, ¿quién fue el que murió? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Fue quién? Sino Cristo. Más adelante Pablo va a hablar de pecados que habían cometido en el ámbito sexual, y también Pablo les da la solución. Todo viene en Cristo. Cristo nos hizo nuevas criaturas a través de su muerte y por lo tanto nuestro objetivo es mantenernos puros.
Aparte de eso, Pablo da otra serie de explicaciones sobre los pecados que existían en la iglesia o en la congregación. Unos se comportaban de una manera, otros decían que todavía tenían dones, otros que ya se habían acabado esos dones. Y Pablo les dice, cuando se reúnan en la iglesia, el objetivo no es lucirse, no es nada más estar compitiendo unos con otros, sino el objetivo es que reflejemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nuevamente Pablo da la solución a través del evangelio. Entonces, eso nos lleva a algo importante. En la iglesia actual, ¿va a haber problemas de separación? Sí. ¿Cuál es la solución? El evangelio. En el pecado actual del el ámbito sexual, ¿va a presentarse en la iglesia? Sí. ¿Cuál es la solución? El evangelio. En la iglesia va a haber problemas, va a haber quienes dicen que hagamos una cosa y que todavía tenemos unos dones, que ya no tenemos esos dones. Sí va a haber problemas así. ¿Cuál es la solución? El evangelio de Cristo, que todos somos un cuerpo y que debemos hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, cada problema que aborda Pablo lo manda con una solución. Y Pablo les dice, la solución a todo eso es recordar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, como Marisol nos mencionaba, Dios ya nos dio a nosotros los dones que necesitamos. Nada nos falta. Ya todo lo que tenemos, Dios nos los ha provisto. Y ahora, es bien importante recordar esto para que ya abordemos el versículo 10, porque el versículo 10 ya expone el problema. Versículo 9, hasta donde nos compartió Marisol el domingo anterior, dice que Dios hará todo esto no porque nosotros seamos buenos o porque Dios no puede vivir sin nosotros o porque nosotros seamos así tan deseables que Dios dice, ay, pues gracias a que ellos son tan buenos y tan deseables, voy a poder hacer esto. No, lo que Él dice es que Dios es fiel para hacer lo que Él dice. Y entonces, la consecuencia de esto es que por ser fiel, Él nos ha invitado a tener una comunión con su Hijo. Esa comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo, la ha hecho a través de la cruz. Entonces, nuestra vida debe ir centrada en la cruz, debe girar alrededor de la cruz. Y si en la iglesia hay situaciones de pecado, hay situaciones de problemas, situaciones de fascismo, situaciones de separación, de que unos idolatran a su líder y que otros idolatran a otro, Pablo les dice, la solución, ¿saben cuál es? Jesucristo. Entonces, ahora sí, vamos a abordar los versículos que nos corresponden para el día de hoy, después de haber tenido esta introducción. Y estamos en el capítulo 1, versículo 10. Todos estos versículos que les comparto aquí son de la Nueva Traducción Viviente. Algunos tienen Nueva Versión Internacional, otros Reina Valera. Esta es de las que más me gustan, es muy sencilla de entender y por lo tanto es la que hemos puesto. Entonces, en el versículo 10, Pablo les dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Este versículo es clave. Del 1 hasta el 9, Pablo les dijo, miren, yo tengo cierta autoridad que Dios me ha otorgado. ¿Se acuerdan? Pablo se presentó en el versículo 1 como apóstol. No les dijo, soy una persona más, soy un hermano más. Les dijo, yo tengo la autoridad de apóstol. Y esto lo va a defender más adelante en el capítulo 9, cuando Pablo les habla de sus credenciales para ser apóstol. Les está diciendo, Dios me seleccionó a mí, me mandó a ser apóstol, enviado su ministro, su embajador a los gentiles. Y por lo tanto tengo autoridad y nos guste o no, tenemos que respetar esa autoridad. Actualmente ya les mencionaba, no tenemos apóstoles como en ese momento, porque los apóstoles tenían ciertas características que ya vimos. Ellos habían estado con Jesús, habían recibido la autoridad de Jesús, habían visto a Jesús, habían recibido incluso autoridad para hacer milagros, cosa que ya en este tiempo no tenemos. Entonces, ahorita no tenemos apóstoles. Pero en ese momento Pablo les estaba diciendo, con toda la autoridad que Dios me ha dado aquí en el versículo 10, les dice, amados hermanos, yo los amo. Sé que tienen problemas, sí, pero aún así los amo. Y sabemos que algunas veces es difícil amar a ciertos hermanos y ponemos nuestros ojos así, como aparece aquí en la carita, pero les está diciendo, yo los amo y por eso yo con mi autoridad de apóstol les estoy diciendo una cosa. Les mando que vivan los unos a los otros en armonía. Ahora, noten esto. La iglesia de Corinto, entonces, había sido tremenda. Tenían el culto a los ídolos, a sus dioses falsos, y por lo tanto esa vida que habían tenido, pues la arrastraban a la iglesia. Entonces, en la iglesia habían traído esos problemas. Había, como dicen en el seminario, más mundo en la iglesia que iglesia en el mundo. De tal manera que lo que pasó en la iglesia fue que unos se empezaron a separar. Unos eran de un color, otros eran de otro color, y no me refiero al color de la piel, sino al color de los partidos.
¿Qué quería decir esto? En los versículos que siguen, Pablo nos dice, unos siguen a Pedro porque dicen que él era el favorito de Jesús, otros siguen a Apolos porque es un excelente orador, otros me siguen a mí porque fui el que fundó la iglesia, y otros dicen, yo ni sigo a uno ni a otro, sigo a Cristo. Entonces, Pablo les estaba diciendo, hermanos, esto es un problema, la separación en la iglesia es un problema, y por lo tanto, con la autoridad que yo tengo, les pido, por favor, que vivan en armonía. Ustedes van a decir, oye Mario, pero yo ni siquiera me puedo poner de acuerdo con mis papás o con mis hermanos. ¿Cómo me pides que me ponga de acuerdo con los hermanos de la iglesia? Uno me cae gordo, uno siempre llega tarde, uno se quiere hacer el chistoso, uno piensa que sabe, pero dice puras tonterías. ¿Cómo voy a vivir en armonía con mis hermanos? Aquí, como dice la Biblia, unos con nosotros. Es más, no solo me pides que viva en armonía, sino que no haya divisiones. Eso hasta en los mismos grupos pequeños de la iglesia se puede ver. Unos siguen a una persona, otros siguen a otros, pero Pablo les está diciendo, oigan, yo les estoy diciendo por la autoridad que tengo, por ser apóstol de Jesucristo, que no hagan eso, que viven en armonía, que no haya divisiones. ¿Y cómo lo van a poder hacer eso? Pues bueno, aquí nos dice que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento. Entonces, noten cómo a Pablo le gusta mencionar el problema, pero también dar la solución. Les está diciendo, ustedes tienen problemas que han traído del mundo, los están metiendo a la iglesia, entonces yo como apóstol y con la autoridad que tengo, les ruego que todos sean de un mismo parecer, estén unidos en pensamiento y propósito. A veces pensamos que la iglesia es un lugar para llenarnos de fama, que el líder puede seguirse así más adeptos, que más personas siguen a Pedro, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Quizá otro podría decir, no, es que Apolos tiene más seguidores en sus redes sociales y entonces más personas lo siguen porque es un mejor orador. Otro podría decir, no, pero es que Pablo tiene más credenciales porque es más inteligente que todos, es un genio, fue criado a los pies de uno de los mejores maestros, por lo tanto es el más capacitado. Y entonces empezamos a desviar nuestros ojos hacia donde no debemos. Pablo les dice, ¿cómo van a poder lidiar con esto? Nos dice, es muy sencillo. Todos deben tener el mismo pensamiento y propósito. Y entonces entra una pregunta para ustedes, jóvenes y señoritas. ¿Cuál debe ser el pensamiento y propósito de la iglesia? ¿Cuál es? Alabar al líder, alabar al predicador, alabar al apóstol, alabar al maestro, alabar al hermano más guapo, a la hermana más bonita. ¿Eso debe ser el propósito de la iglesia? ¿O cuál creen ustedes que es el propósito? Ser imitadores de Cristo. Cristo, exactamente. Nos lo dijo la vez pasada. Nosotros fuimos invitados. En el versículo 9 se nos dice, invitados a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces nuestro pensamiento y propósito debe ser basado en eso. Noten ustedes, la palabra Señor del versículo 9 es algo bien interesante. Algunos hasta les gusta irse al griego y decir que era la palabra kurios, pero el Señor hablaba de alguien que estaba en autoridad. Y esta palabra en autoridad obviamente tenía esclavo o esclavos o siervos, como le quieran decir. Entonces, lo que él decía, él tenía que obedecer y decir sí. Les mencionaba en alguna clase que contrasta mucho con lo que dijo Pedro en Hechos 10, cuando Dios le manda a los animales a que se los coma, se los baja en una sábana y le dice, mata Pedro y come. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor. ¿Cómo puede decir eso? Se supone que si tú le estás llamando Señor, pues le vas a tener que decir sí, pero Pedro se atreve a decirle no. Y digo, este es un ejemplo, porque todos en algún momento le hemos dicho no, Señor. Bueno, es muy sencillo. Si nosotros recordamos que Jesús es nuestro Señor, todos vamos a tener el mismo pensamiento y propósito. Nuestro objetivo, como decía Marisol, es ser como Él, ser como Jesús. Entonces, no tiene que haber divisiones. Si nosotros somos como Jesús, en Filipenses se nos dice, pongan a los demás como superiores a sí mismos. Eso mismo hizo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos hacer eso. Si nosotros hacemos eso, no vamos a estar siguiendo a Pedro, a Apolos o a Pablo o a algún líder, sino todos vamos a ser del mismo pensamiento. Pero ¿cómo vamos a lograr tener ese mismo pensamiento y propósito si no escudriñamos las escrituras? Eso va a estar medio complicado, porque si nos dejamos llevar por lo que dice un líder y otro líder y otro líder, claro que nos vamos a poder equivocar. Entonces, en el versículo 11 sigue Pablo con la explicación y dice aquí, pues algunos de la casa de Cloe, que no sabemos más de esta persona, me comentaron que las peleas que hay,
Me comentaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Noten ustedes, Pablo nuevamente les está diciendo amados hermanos, como aquí en el versículo 10, amados hermanos, y les está diciendo, los de la casa de Cloe, aquí en Éfeso, porque recordamos que Pablo estaba en Éfeso escribiéndoles a los de Corinto, aquí en Éfeso, llegó la noticia desde acá hasta acá, que había problemas, no solamente había problemas y separación, sino miren a nivel que habían llegado esos cristianos, que habían peleas. A un gran predicador le preguntaron, oye, ¿en tu iglesia hay problemas? Y él decía, sí, quizá no el tipo de peleas que existen en Primera de Corintios 1, pero sí le dan duro a los problemas que hay en Primera de Corintios 2 al 16. Peleas quizá no hemos tenido en la iglesia, que alguien se agarre del cabello, pero habrá iglesias en las que sí. Entonces, noten ustedes el grado de problemas que había aquí en la iglesia. Los de Cloe le dijeron, oye Pablo, allá en la iglesia de Corinto hay peleas entre ustedes. O sea, no solamente no se llevan bien, sino que ya llegaron a pelearse. ¿Por qué venían esas peleas? ¿Cuál era la raíz de esas peleas? El versículo 12 nos lo dice. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo de Apolos. Otros de Pedro. Y otros de Cristo. Entonces, la iglesia se estaba enfrascando en seguir a sus líderes y eso, créanme mis hermanos y hermanas, que es un error. En algún momento podemos ver a algún líder tremendo, con una gran inteligencia, con un potencial para hablar precioso, con una convicción tremenda, con un carácter impresionante y podemos sentirnos tentados a seguir a esa persona. Entonces, eso dio como consecuencia peleas, 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 porque unos seguían a uno, otros seguían a otros y yo le pertenezco a uno, y yo le pertenezco a otro. Pablo le dice, miren lo que ha causado eso, peleas. Entonces Pablo les hace una pregunta en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo en facciones? Es decir, Cristo tiene partes. Más adelante Pablo nos va a estar hablando del cuerpo de Cristo, que todos los cristianos somos puestos en este cuerpo como Cristo. No se nos está diciendo Cristo tiene diferentes cuerpos, no, se nos está diciendo Cristo tiene un cuerpo y todos los cristianos son parte de ese cuerpo. Por lo tanto, les hace entonces la pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Cómo es posible que una mano se pelee con el pie? ¿Cómo es posible que el pie se pelee con el ojo? ¿Cómo es posible? Entonces, Pablo les hace otra pregunta. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Noten esto, Pablo nunca dijo, a mí me tienen que poner atención porque yo fui el que fundó la iglesia, porque yo fui el predicador. Pablo es muy tajante en la solución que les da y les dice, la solución a esas peleas, a esas divisiones, ¿cuál es? Él se los dice, el que fue crucificado fue Cristo. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Apolos, no fue nadie de los apóstoles, fue Cristo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, ustedes deben tener el mismo pensamiento y propósito si se enfocan en quién es Cristo. Otra pregunta que les hace Pablo, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? La respuesta es obvia y Pablo les dice, claro que no. El objetivo de Pablo nunca fue predicarse a sí mismo o predicar a un apóstol. Esos apóstoles, esos predicadores, también son parte del cuerpo de Cristo. Por ahí podríamos decir, son todos miembros de un solo equipo. Y entonces, Pablo les sigue diciendo, agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Después Pablo se acuerda y dice, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Entonces, por estos versículos, Pablo les está diciendo, ustedes no fueron salvos porque yo fui a la cruz, sino porque la cruz fue de Cristo. Después de eso, fueron bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de Pablo. Es más, Pablo dice, yo ni siquiera bauticé, sino solamente a unos pocos. ¿Por qué es importante eso? El versículo 17 es clave. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar la buena noticia, que es el Evangelio. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Este es el versículo en donde nos vamos a quedar. Noten ustedes. Perdón, esta es en la idea en que nos vamos a quedar.
Pablo les está diciendo, hermanas y hermanos, amados hijos, lo que yo llegué a predicarles a la iglesia de Corinto, bueno, a la ciudad de Corinto, que después tuvo una iglesia, no fue para que yo los bautizara, porque Cristo no me envió a eso. Mi propósito particular como Pablo fue predicar el Evangelio, la buena noticia. Entonces, si alrededor de esta buena noticia todos los cristianos convergen, ¿creen ustedes que va a haber divisiones y que va a haber pleitos y peleas y divisiones y malos entendidos y que la hermana me envió feo y que el hermano le caigo gordo? No, porque el objetivo es, muchachas y muchachos, esta buena noticia. Entonces, Pablo les está diciendo, oigan, yo sé que ustedes se pelean, yo sé que ustedes hacen sus grupitos, yo sé que ustedes no tienen el mismo sentir, no pueden vivir en armonía, pero saben que la solución para eso es el Evangelio de Cristo. Al final, todos debemos tener el mismo pensamiento y propósito, como lo menciona Pablo aquí, y eso lo vamos a lograr solamente enfocándonos en el Evangelio de Cristo. Noten ustedes, ¿ustedes creen que en la iglesia hayamos tenido problemas de que un grupito dice una cosa, otro grupito dice otra cosa, y luego el líder se va para el otro grupo, y después unos cuantos de aquí del grupo azul lo quieren seguir y ya son parte de este grupito, y después este grupo rojo se van parte de aquí de los hermanos, y al final termina siendo una mezcolanza? ¿Por qué? Porque están apoyando unos a otros. Pablo les dice, eso no es el punto, mis hermanos y mis hermanas. Si ustedes se van a llevar bien, si ustedes van a tener una misma dirección, si van a tener armonía, no va a haber divisiones, es porque su objetivo es la buena noticia. Y noten, hay personas que se pueden enfatizar, se pueden enfocar en diferentes cosas. No, es que lo más importante es bautizar, es que lo más importante es seguir la palabra, es que lo más importante es esto, lo más importante es el otro. Pablo les dice, miren, a mí personalmente Dios me mandó a predicar la buena noticia. Entonces, hay iglesias que yo sé que pueden sufrir divisiones. ¿Por qué? Porque está el pastor y quizá la iglesia, solamente un grupito lo apoya. El grupo azul va a decir, este pastor pues no es de los míos, no lo respeto, no lo sigo. Bueno, el objetivo de una persona que Dios haya puesto en ese ministerio es predicar la buena noticia, las buenas nuevas, o también conocida como el Evangelio. Pablo lo hizo de tal manera que nos menciona aquí, no con palabras ingeniosas, porque no quería yo poner aquí, miren, razonemos, hagamos esto. No, da una frase muy interesante. Aquí les dice, no quería que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué entienden por esta frase? ¿Puede la cruz de Cristo perder su poder? ¿Qué entienden, chicas y chicos? Me gustaría escuchar a alguien. ¿Cómo podría entender ese versículo? ¿Nadie? Ok, en los siguientes versículos se nos va a hablar un poquito sobre esto. La cruz de Cristo obviamente no puede perder su poder, pero lo que Pablo quería evitar es que la gente creyera una cosa que fuera errónea. A algunas personas el mensaje de la cruz es una ridiculez, una tontería. Algunas personas van a decir, oye, no me queda claro cómo un Dios crucificado y crucificado por sus enemigos, los extranjeros, ¿cómo ese Dios con su sangre te va a poder salvar? No, no me queda claro. Yo me imaginaba un Dios poderoso, un Dios así musculoso, un Dios así que mandara a destruir a sus enemigos. Pero Pablo les dijo, mi objetivo no fue predicarles el Evangelio de la cruz con otras palabras, porque a algunas personas les va a parecer ridículo. ¿A qué personas? Pues a las que van rumbo a la destrucción. Pero dice Pablo algo diferente. Ustedes, mis hermanas y mis hermanos, son diferentes. Les está diciendo, nosotros, los cristianos, incluyendo a los corintios, vamos camino a la salvación. Sabemos que esta cruz es el mismo poder de Dios. Es decir, si la iglesia tiene poder, es gracias a la cruz de Cristo, que nos redimió, que nos salvó, que nos hace aceptos y que ahora nos permite tener su Espíritu Santo, que a través de ella nos reconcilió con Dios.
Y entonces, aunque a algunas personas les parezca algo ridículo, les parezca una tontería, algo necio, para Dios es sumamente importante. Entonces, menciona un pasaje de las Escrituras. Pablo dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hay personas que se pueden sentir muy filosóficas, muy intelectuales, muy inteligentes, pero en realidad Dios dice, esta basura la echamos en su lugar. La sabiduría de estas personas solamente tiene un lugar y ese es el bote de la basura. Para Dios no le importa eso. Entonces, mucha sabiduría que a veces nos llena la cabeza a los cristianos o incluso a las personas que no creen, puede hacer que nos estemos peleando y puede hacer que desviemos nuestra vista de las buenas noticias y digamos, no, esto es mejor, esta persona es mejor, lo que esta persona enseña es mejor. No se trata de lo que la persona enseñe, ni con palabras bonitas me los enseñe o lo haga sonar sofisticado. Lo que en realidad importa es la buena noticia. Mientras el pueblo de Dios esté girando alrededor de esa buena noticia, miren mis hermanos cómo va a fluir la iglesia, vamos a estar en armonía, vamos a evitar divisiones, vamos a tener un mismo pensamiento y vamos a tener un mismo propósito. Entonces, en esta sección Pablo nos dice, oigan, mi objetivo así personal no fue ir a bautizarlos, no fue darles una filosofía, no fue darles una enseñanza diferente, fue darles el evangelio. Entonces, si en algún momento en la iglesia tenemos divisiones, problemas, tenemos personas que siguen a un líder en vez de seguir a Cristo, el problema es que la gente no está yendo hacia el Evangelio. Entonces, supongamos que en la iglesia, ya sea allá en la sierra, en Cuauhtémoc, en San Andrés, en donde estén viendo esta clase, presentan algún problema, ¿cuál, según esta sección, nos dice Pablo que es la solución? El Evangelio. Mientras la iglesia gira alrededor del Evangelio, el pueblo de Dios irá en la misma dirección, irá en el mismo propósito, porque Dios nos manda a todos a predicar esta buena noticia. ¿Queda alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no quede claro, chicas y chicos? ¿Algún comentario? Está muy sencillo, ¿no? Sí, Sí, todo claro. Eso. Entonces, gracias a Dios en la iglesia, pues no hemos tenido así ese problema de división, de que media iglesia se va. Pero sí debemos tener mucho cuidado en desviarnos del evangelio. Eso es algo crucial. Todos debemos recordar que nosotros como cristianos giramos alrededor del evangelio. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Alguien nos quiere despedir en oración? Yo, Listo, Marisol. Te escuchamos. gracias Dios por esta clase, gracias por permitirnos reunirnos a través de estos medios, Señor. Te pedimos que tú bendigas a la iglesia, a cada miembro, Señor, que no desviemos la vista de ti, que al contrario, que n- nos dediquemos más a ti, Señor, que no nos fijemos en nadie más que no seas tú, Señor. Te pedimos por todos los pastores de las iglesias, Señor, que igual pues son instrumentos tuyos, Padre, para que pues la buena nueva llegue a más personas, Señor, más en estos tiempos de pandemia, Padre. Te pedimos por nuestras familias, por el grupo de jóvenes, Señor, y te damos gracias por la vida de Mario, que tú lo sigas utilizando, Señor. Bendícenos y acompáñanos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si nos saludamos rápido?